¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa La Dimensión Formativa del Hombre. Porque somos cuerpo y somos alma, debemos ser formados en ambas dimensiones. Es por eso que en este programa siempre vamos a tratar temas que tienen que ver con la formación humana. La vez pasada hablaba de cómo es ese comportamiento a veces agresivo de los hijos hacia los padres y cuál debía ser la postura de los padres hacia los hijos. Y decía que un niño empieza a ser educado desde el propio vientre de su madre y una vez que ha nacido, o sea, desde muy pequeño. Y quedé de que hablaría algo sobre este tema el día de hoy. Por eso quiero empezar diciendo que la primera reacción que tenemos la mayoría de los padres y adultos ante el llanto de un niño es hacer lo posible para que deje de llorar cuanto antes. Pero los resultados de nuestros intentos por consolarlo son a menudo infructuosos. Muchas veces, además, el niño llora con más ganas cuanto más le decimos que se calle o se tranquilice. De hecho, es muy difícil saber o reconocer con exactitud el sentimiento de tristeza o frustración que manifiestan los niños con su llanto. La mayoría de las personas nos sentimos incómodas y no sabemos qué hacer cuando vemos a alguien afligido y llorando, y hablo en general de cualquier persona, pero con mayor razón si se trata de nuestro propio hijo. Esto quizás se debe a que desde pequeños nos educaron a nosotros enseñándonos a rechazar las lágrimas y a minimizar el dolor o el sufrimiento. Por eso, aún en los casos en que un hijo tiene un buen motivo para estar triste, la reacción instintiva de nosotros los padres y los adultos que estamos a su alrededor es procurar que deje de llorar cuanto antes. No ocurre lo mismo cuando el sentimiento es de felicidad y el niño ríe. Sin embargo, la tristeza es un sentimiento tan válido y humano como la alegría. Esta es una parte que debemos entender muy bien. Para saber qué hacer cuando un niño llora, lo primero es tratar de averiguar por qué está llorando. Sin embargo, cualquiera que sea el motivo, no debemos insistirle en que no llore y mucho menos castigarlo para que deje de hacerlo. Al contrario de lo que se pensaba en el pasado, nunca un niño llora sin razón. Por lo tanto, siempre hay que prestarle atención. Las primeras de las semanas de la vida son especialmente difíciles. Durante el embarazo hay que recordar que el cuerpo de la madre estaba totalmente a cargo del niño y la criatura no tenía que hacer ninguna clase de esfuerzo para lograr lo que necesitaba. Pero desde que nace este niño, tiene que hacer tantas cosas como estas que les voy a decir. Empezando por succionar para alimentarse, o sea, tiene que esfuerzo, ya no le cae sin esfuerzo, tiene que hacerlo. Tiene que llorar para avisar que está incómodo, cerrar los ojos para evitar la luz, ejercitar los pulmones para respirar,
y realizar otras funciones necesarias para sobrevivir. Además, siente frío, calor, hambre, malestar, escucha ruidos que lo asustan, ve caras que desconoce, etcétera. Como se dan cuenta, se vuelve complejo, se vuelve complicado ese arribo de este niño al mundo con todas estas experiencias nuevas que las va a tener que ir asimilando poco a poco, pero que ahora las desconoce. Así que el niño comienza a experimentar una serie de sensaciones que no conoce, ni sabe cómo manejar, y necesita algunas semanas para adaptarse a este nuevo medio. Y la única forma de comunicar su desconcierto, su descontento o sus necesidades es a través del llanto. Mientras se adapta a su nueva situación, el recién nacido es por lo general impredecible. Sus hábitos de comida, su digestión, sus horarios de sueño no se han establecido y por eso simplemente reacciona llorando ante las sensaciones que desconoce. Es posible que llore sin razón porque todavía no distingue entre las reacciones placenteras y las desagradables. Si no le está ocurriendo nada cuando llora, lo mejor es alzarlo, acariciarlo o arrullarlo con tranquilidad. Y en la mayoría de los casos esto lo va a calmar y le va a permitir volver a conciliar el sueño. Es importante que quien lo está atendiendo comprenda que esto es parte de la experiencia de tener un hijo y que si se altera y trata de forzarlo a que se calle, lo único que va a lograr va a ser alterarlo más y con esto va a hacer que siga llorando. El niño que llora necesita sosiego y esto no es lo que le ofrecemos los padres cuando estamos impacientes, cuando estamos tensos o molestos por su llanto. Pasadas las primeras 4 o 6 semanas, cuando el niño ya se comienza a organizar, es un poco más fácil intuir las razones por las cuales llora. Por fortuna, el absurdo pensamiento que casi era un mito de que a veces es bueno dejar llorar a los niños porque de lo contrario se pueden malcriar, ya está totalmente revaluado y reconsiderado. Durante el primer año siempre se debe prestar atención a un niño en el momento que llora porque significa que algo le está ocurriendo y en todos los casos hay que brindarle consuelo. Y eso no nos quede duda que no lo va a malcriar, sino que por el contrario le va a dar la seguridad de que el mundo es un lugar en el cual, por inhóspito que le parezca, hay alguien que lo cuida, lo atiende y lo protege, y esto desde los primeros días de nacido, las primeras semanas de nacido y los primeros meses, le está dando una gran seguridad, está haciendo que sea un niño que se siente amado, seguro, y eso le va a repercutir toda su vida. Un niño despreciado, un niño desatendido, dejado a su suerte, siempre va a estar manifestando esa inseguridad y esos sentimientos de minusvalía
Por eso decía yo la vez pasada que la educación empieza aún antes de nacer. Con qué alegría está recibiendo el hijo. Él se nutre de esos sentimientos de amor o de desamor o de rechazo. Madres que se golpean el vientre para no tener a ese hijo, pues ¿qué piensas? Que él no se da cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor. ¿Qué crees? Que no hay una comunicación directa entre la mamá y el hijo, un vínculo espiritual tan grande que yo les ponía el ejemplo por ahí de un experimento que hicieron para que se supiera y se comprobara la comunicación que hay entre madres e hijos, en donde tomaron por ahí una coneja y sus conejitos, no me acuerdo si la coneja estaba en tierra y los conejitos en un submarino Polaris, pero a hora exacta con relojes atómicos, empezaron a matar a los conejitos, y en el momento que esto sucedía, la coneja enloquecía. O sea, tenía puestas sus electrodos, tomaban un encefalograma de su actividad cerebral, y ella sabía con exactitud en qué momento estaban matando a sus hijos, y enloquecía. Si eso sucede con un animal inferior, pues ¿qué nos sucede con nosotros, que somos animales ciertamente, pero racionales? Ese amor o desamor se recibe desde antes de nacer y se reconoce muy bien por las atenciones que se tengan o no se tengan con nosotros cuando somos pequeños. Hay que sensibilizarnos de la importancia que tiene el trato que demos a nuestros hijos para que ellos se sientan aceptados y se establezca lo más importante, un vínculo de amor y de respeto recíproco de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Estábamos viendo cómo se establece pues un vínculo afectivo entre padres e hijos aún antes de nacer, y ya habiendo nacido, una de las formas de comunicarse de ese hijo pequeño pues es a través de su llanto. Las razones para que un niño llore pueden ser muchas. Algunas son evidentes y se solucionan fácilmente. Tiene hambre, siente frío o calor, está mojado, algo le está molestando, tiene algún dolor o simplemente está incómodo. Pero hay otras razones un poco más difíciles de determinar, que pueden ser la causa del llanto, como por ejemplo que se le ha sobreestimulado, o sea, demasiadas personas a su alrededor, o hacen bastante ruido, o juegan mucho con él, etcétera. O sea, ha recibido un sobreestímulo, o que está asustado por algo que vio o escuchó, o que está ansioso porque percibe cierto malestar a su alrededor. Miren, esto es muy importante. A veces pensamos que un niño muy pequeño no percibe si los padres pelean o si su mamá está triste, pero hablaba hace rato de esa frecuencia, ese vibrar a nivel espiritual entre la mamá y el hijo. Es un vínculo y él percibe perfectamente cuando algo está funcionando mal, y eso lo inquieta, eso lo asusta, o que simplemente esté intranquilo por algún sueño, una cara extraña o un ruido raro que oyó. En todos los casos, averiguar la razón
de su llanto es el primer paso. Y una vez determinada, se puede hacer lo que sea o lo que se crea más apropiado. No siempre tenemos soluciones exactas, pero bueno, pues siempre con buena intención y buen juicio suele abrirse una brecha. Cada quien va formando su propia experiencia. Hay directrices, claro está, pero cada quien va a ir reconociendo a sus propios hijos. La falta de contacto físico también es una razón para que los niños pequeños lloren a menudo. Debido, por ejemplo, al trabajo de la vida moderna en que estamos todos sumidos, es fácil que los niños permanezcan por mucho tiempo en su cuna o en su silla y que se les acaricie poco. Además existe la creencia equivocada de que alzar o acariciar mucho a un niño puede malcriarlo. Sin embargo, es mucho más perjudicial para un niño privarlo del contacto que tanto necesita. Hay que manejarlos con cariño, acariciarlos, sobre todo cuando están llorando, y eso les ayuda mucho a superar estas crisis. En uno de los programas yo les decía cómo por ahí una psicóloga hizo experimentos con chimpancés a los que se les privó de muy pequeños de las caricias de la mamá chimpancé. Y estos eran chimpancés que aprendían muy lentamente. Cuando se les puso en contacto con su madre biológica, vio la doctora cómo rápidamente volvía esa capacidad que los emparejaba con sus congéneres chimpancés de la misma edad y volvían a tener esa capacidad de aprendizaje. Bueno, o sea, las caricias son fundamentales. Y estoy hablando de niños muy pequeños, pero la verdad, en todas las etapas de la vida, las caricias, la expresión del afecto y del amor por medio de signos sensibles y caricias es fundamental. Si se fijan, los novios son felices porque ahí esas expresiones no faltan. Se abrazan, se acarician, se besan, y después, cuando ya se casan, van perdiendo esta capacidad de manifestarse, y es por eso que también el afecto, el amor empieza a demerecer. Hay que estar nutriendo siempre de afecto, manifestado en forma sensible. Le dices, oye, ya a una persona, oye, ya les has dicho a tus hijos que los amas. ¿Para qué? Pues si ellos lo saben. No, necesitan que se los digas, pero que se los expreses, no solo de palabra, sino con contacto físico. Entonces a los niños, muy en especial pequeños, este contacto físico, decía, les da mucha seguridad. Las cosas se ponen muy difíciles cuando un niño llora insistentemente y sin consuelo. Cuando el niño parece rechazar también todos los esfuerzos por consolarlo, la tensión y la angustia de sus padres se vuelve evidente y el pequeño se altera aún más. Entonces los papás a veces se sienten frustrados o hasta enojados y expresan su disgusto a través de palabras, gestos y movimientos que el niño percibe perfectamente. Y como el llanto continúa, llega el momento
en que les parece que el niño no se va a callar nunca, olvidando que no se calmará hasta que no hayan entendido qué es lo que le está ocurriendo. La mejor forma de tranquilizar pues a un niño que parece inconsolable es abrazarlo con calma, sin afanes de presionarlo, para que se tranquilice y tratando de transmitirle mucho sosiego y serenidad. A veces es necesario recurrir a una tercera persona que esté más relajada que los papás, que no esté alterado para que se haga cargo del niño, mientras los padres se calman y pueden asumir de nuevo ese cuidado del niño. Pero sin lugar a dudas, lo peor que se puede hacer ante un niño en esas condiciones es exasperarse. Cuando esto ocurre, es posible caer en errores tan absurdos como regañar, gritar o peor aún, hasta llegarle a pegar a un niño pequeño de meses, a veces de días. Y esto dice que en el afán de que deje de llorar. Y por supuesto, lo único que se logra con esto es angustiarlo más, lo que lo lleva a que llore cada vez más. Y sobre todo van quedando esas marcas indelebles que a veces dejan huella para toda la vida, de rechazo y de inseguridad. Puede tomar algún tiempo lograr que un niño que llora intensamente se calle, pero una vez que se haya corregido, verificado que no hay ninguna razón evidente para su llanto, es solo cuestión de seguir abrazándolo, arrullándolo con mucha tranquilidad para que se calle. Con el fin de manejar en forma apropiada el llanto de un niño, el primer paso es determinar si su llanto es producto de un sentimiento legítimo, es decir, si es una manifestación sincera de que algo le duele o lo angustia, o si se trata de una conducta para manipularnos y forzarnos a que le demos gusto en lo que desea. En esto sí se tiene que estar atentos, porque a veces subestimamos la inteligencia de un niño y él sabe manejar muy bien a veces las cosas. Pero esto es relativamente fácil por reconocerlo por este sexto sentido a que yo me refería. Una madre, un padre saben muy bien cuando un niño tiene un dolor, una molestia auténtica, o cuando se trata de los famosos berrinches. Yo me acuerdo que yo tengo 6 hijos, pero con el primero, pues se batalla más, no se tiene experiencia. Y peor aún, a mi esposa la operaron, le hicieron 2 operaciones en forma sucesiva. Estaba recuperándose, convaleciendo de una y la volvieron a operar. Y total, yo estuve haciéndome cargo del niño en las noches, de este primer hijo, y casi no dormía, pero me di cuenta yo de una cosa. Me programé mi subconsciente de tal forma que al menor movimiento o ruido gutural que fuera, ya ni llanto, yo me despertaba y andaba poniendo el biberón o andaba buscando, y me di cuenta de esto que acabo de decir.
de ese vínculo que se establece entre los padres y el hijo. O sea que, visto de esta forma, es relativamente fácil diferenciar entre estas dos situaciones y se le presta atención a ese mecanismo infalible del sexto sentido que tenemos los padres. Si al escuchar, por ejemplo, a nuestro hijo llorar, sentimos pesar o angustia por su sufrimiento, quiere decir que el sentimiento del niño es auténtico y es una expresión legítima de tristeza o de alguna incomodidad. Pero cuando, por el contrario, sentimos cierta ofuscación o contrariedad por su llanto, es indicativo de que se trata de una forma de manipulación para llamar la atención o para forzarnos a complacerlo en algo que no le queremos dar. Esto lo saben mejor las mamás que nosotros, por eso las vemos actuar con tanta seguridad o atendiendo con atingencia a un niño o no haciéndole caso. El llanto también puede ser una herramienta que usa el niño para manipular. Hay niños que desde muy pequeños se dan cuenta de que una forma de lograr todo lo que quieren o de obtener la atención de sus padres es llorar, y solo dejan de hacerlo cuando se les complace. En estos casos, los niños han aprendido que sus lágrimas son la herramienta perfecta para lograr lo que sea. Y como efectivamente así sucede, lo siguen haciendo cada vez que quieren que se les dé gusto. En estas situaciones, lo peor que podemos hacer es complacer a los niños o, el caso opuesto, o pelear con ellos y regañarlos por su llanto. De esta forma, lo que hacemos es reafirmarlos que el llanto es el mecanismo para lograrlo todo, incluso el de hacernos perder la paciencia y el humor. De esta forma ellos también pueden agredirnos por medio de su llanto con una intención deliberada de hacerlo. Por eso hay que estar muy atento cómo se manifiesta ese llanto. Por el contrario, la mejor medida que se puede tomar frente a un niño que llora con esta motivación de fastidiarnos es ignorarlo, no pelear con él, no confrontarlo, no regañarlo, no complacerlo, sino ignorarlo. Y como no es fácil quedarnos impávidos, insensibles cuando lo escuchamos llorar, porque un padre bien nacido siempre ama a su hijo, siempre sufre cuando lo oye llorar, entonces lo más apropiado es aislar al niño, sin regañarlo, advirtiéndole que podrá volver a estar con nosotros cuando se calme, o retirarnos a algún lugar donde no tengamos que presenciar su llanto. Cuando el menor ve que con sus lágrimas no logra lo que se propone, pues va aprendiendo que no es una buena opción utilizarlas sin motivo y sobre todo con la finalidad de presionarnos para obtener así él las cosas que quiere en forma caprichosa. Para la inmensa mayoría de quienes hoy somos adultos, lidiar con los sentimientos negativos o desagradables, por ejemplo, el dolor, la frustración, el coraje, es un problema porque desde muy pequeño se nos dijo que estaba mal sentirlos y aún peor expresarlos.
El caso, por ejemplo, de los hombres es incluso más grave, pues desde muy niños nos dicen que los hombres no lloran. Vean ustedes quienes reciben o tienen más infartos, los hombres o las mujeres. Las mujeres tienen pues esa gran cualidad que nadie les ha tomado a mal, expresar con llanto, desahogar esas tristezas, esas angustias, esas presiones. No así el hombre, que desde niño le han dicho, no, 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 usted es hombre y los hombres no lloran. Bueno, pues esa educación recibimos, nos vamos a tragar pues todos los problemas sin la capacidad de expresarlos y menos con lágrimas. Y ahí vamos a andar luego rodando por el suelo infartado. Pues en fin, es cosa también de una educación que necesita entenderse mejor. Por eso la mayoría pues de los padres manejamos los sentimientos de los niños con los mismos métodos que nuestros padres manejaron los nuestros, es decir, afirmándoles que no lo deben expresar. No llores, que no te pasó nada. O yo te advertí que te ibas a caer, así que no llores. O no vale la pena llorar por esa tontería, eso no es nada. No, esas son respuestas que tenemos ya muy acuñadas ante el llanto, que es auténtico de un niño. Bueno, pues si se golpeó, pues que llore, ¿verdad? Aunque ya se lo hubieras advertido. Y nunca digas que no le pasó nada. Bueno, pues es muy fácil ver los toros desde la barrera. Para él un susto, aunque no le duela, pues es significativo. A lo mejor sí le dolió más de lo que tú estás pensando. Y decirle que es tonto llorar, pues tampoco, ¿verdad? O sea, él sabe que pues de esta forma desahoga, ¿verdad? Su angustia, y si lo reprimes, pues ahí va a estar, ya sintiéndose desde muy pequeño mal. Como no aprendimos pues a lidiar con nuestra tristeza, nos incomoda ver a los niños llorar, y por eso aun cuando nuestro hijo llore con razón, la tendencia es correr de inmediato a tranquilizarlo y tratar de que se calme de inmediato, asegurándole que ya pasó, ya pasó. Con esta actitud estamos desconociendo o minimizando el dolor o el problema que está viviendo él, y su reacción típica es llorar con más insistencia, simplemente para afirmarnos que sí está sufriendo. Aunque para nosotros el hecho que lo aflige no amerite sus lágrimas, para ellos sí puede ser un motivo de aflicción, de tal manera que lo peor que podemos hacer es insistirle que se calme, que lo ocurrido no tiene importancia y que le solucionaremos de inmediato el problema que lo acongoja. Si en lugar de eso le damos valor en primer lugar a sus sentimientos y le decimos que comprendemos que el incidente es doloroso, él va a percibir que sentimos esa empatía por su pena, y les aseguro que en esas condiciones se va a calmar más pronto. Pues enseñarles a los niños a reprimir sus sentimientos desde pequeños puede ser perjudicial para su salud física y emocional. Miren, muchas veces por esos sentimientos reprimidos vienen tantas manifestaciones traumáticas, tartamudeos o esa introspección, es estar aislados. No se puede pues reprimir esos sentimientos, porque es atentar, ya lo dije,
no solo contra su salud emocional, sino física también. Las emociones reprimidas pueden volverse contra uno mismo, a veces dolencias psicosomáticas, o sea, enfermedades auténticas, por ejemplo, el asma, la migraña y muchas otras enfermedades, ¿verdad? A veces tienen su origen en esto. O a veces se manifiestan ya con agresividad contra los demás al ver que no han sido entendidos ni atendidos tampoco, entonces se vuelven agresivos, ¿verdad? Es una forma también de, pues ya, de venganza, ¿verdad? De desquite, subconsciente, inconsciente, pero venganza al fin. El bloqueo emocional también puede afectar el aprendizaje o limitar la sociabilidad del niño. O sea, pues, lo que decía, tiende a aislarse, no se siente entendido, todavía más se siente agredido porque el silencio o las agresiones que recibe ante sus exigencias legítimas expresadas por llanto, bueno, pues lo hacen sentirse agredido, y acuérdense que la agresión o la violencia genera violencia, y a veces esta es una manifestación que se da en los niños y que no se sabe el origen y que puede tener la raíz en una cosa tan simple como la que estamos viendo. Por eso hay que estar muy atentos desde pequeños para ver qué es lo que les está incomodando. El niño que reprime sus sentimientos generalmente parece ausente y distraído. Él también, como una forma de protección, tiende a aislarse de la realidad y por eso parece ausente, por eso parece distraído, se fuga en una irrealidad. Adicionalmente, el malestar emocional interno lo puede hacer más vulnerable a las enfermedades y así convertirlo en un candidato ideal para que pues lo ataque toda serie de enfermedades virales, o viva con gripa o con tos permanente, pero a veces de tipo nervioso, o a veces tienen tics nerviosos, ¿verdad? Por último, cuando no le damos valor a los sentimientos de los niños, también afectamos su autoestima. Un niño al que se le insiste que no debe sentir lo que está sintiendo, llega a la conclusión de que es inadecuado y parte del inaceptable, lo que hace que mine su apreciación por él mismo, o sea que no aceptan como es, ¿verdad? Y eso pues hace que se devalore, y más si quienes están manifestando esto son los propios padres, y él no se siente aceptado por ellos, que son los que deberían estarlo amando y estimulando. Bueno, entonces yo soy un chillón, yo soy alguien intolerable, alguien que nadie puede soportar, y se lo dicen sus seres más cercanos a él, pues termina por convencerse que es una persona mal recibida y se aísla, y sobre todo baja su estima. Para lograr el bienestar pues emocional de los niños es importante, primero, que demos valor a sus penas o frustraciones
con empatía, esto es poniéndonos en sus zapatos. Pensar, si yo tuviera su edad, ¿cómo sería ese problema que él está viviendo? Ah, no, pues un grave problema. Pues entonces con razón, ¿verdad? Se siente tan mal. Y hacerle sentir que estamos tan cerca e interesados en que supere eso y que entendemos que sí es un problema, que sí está sufriendo, que sí se siente mal. Y de esa manera se da cuenta entonces que tiene apoyos y que al expresar cuál es su malestar va a ser atendido, no burlado, no ignorado, y le da confianza para que él exprese la necesidad que tiene de apoyo. Hacer, por el contrario, caso omiso o rechazar sus emociones legítimas, pues es promoverle el malestar, hacerlo que se sienta incomprendido, marginado, no aceptado. Una gente molesta finalmente. Cuando todas las emociones de los niños, aún las desagradables, se canalizan apropiadamente, entonces es posible fortalecer nuestros vínculos con ellos. Si no tenemos por qué estar siempre de acuerdo con ellos. Hay que manifestar cuando sentimos que su actitud no es la debida, de que está queriendo chantajearnos por medio de las lágrimas, y que eso es indebido y que va a tener todo nuestro apoyo cuando se comporte no en forma caprichosa, sino responsable, porque ya un niño tiene sus responsabilidades, y hacerle saber que cuando suceda así siempre vamos a estar a su lado. Eso lo va a hacer sentir seguro, lo va a hacer sentir bien, y sobre todo va a crecer bien creado, no mal creado. Entonces es posible fortalecer nuestros vínculos con ellos, ayudarles a vivir y gozar más intensamente, y aportarles claridad y felicidad en sus vidas. Entonces, a cuidar pues muy bien la relación con nuestros hijos desde la más pequeña edad, y decía, aún antes de que estos nazcan, porque todas esas vibraciones de afecto les impactan para bien o para mal toda su vida. Nos despedimos de ustedes diciéndoles, toda vez que amamos a nuestros hijos, establezcamos una relación sana y afectuosa con ellos, de la cual nos vamos a congratular toda la vida y nos vamos a gozar de ver hijos sanos. Que tengan buena tarde.